Hola a todos, mi nombre es Carolina Sastre, soy neuropsicóloga en Neuronat y tras la charla de Fernando Herrero sobre los déficits cognitivos más habituales en esclerosis múltiple, yo os voy a hablar de la segunda parte, del tratamiento de rehabilitación adecuado en cada caso. Hasta hace no mucho se pensaba que cualquier daño o pérdida de neuronas era irreparable. Hoy en día se sabe que esto no es así. El cerebro es plástico y está continuamente aprendiendo del entorno. Por eso es importante darle estímulos, entornos y aprendizajes nuevos para que pueda ejercitarse. A esta capacidad de aprender cosas nuevas le llamamos neuroplasticidad. Es un término que cada vez se está oyendo más. Plasticidad, neuroplasticidad, es la capacidad del cerebro de reorganizarse, creando y fortaleciendo las conexiones neuronales, que es la clave de la recuperación o de la estimulación. Aunque el propio sistema es capaz de activar esta función, tiene sus límites, por lo que es necesario estimular y modularlos durante toda la vida. Cuando estamos sanos, podemos hacerlo nosotros mismos, llevando a cabo determinadas acciones como aprender cosas nuevas, hacer ejercicio o relacionarnos con gente. Pensad, nos gustan mucho las rutinas, suelen formar parte de nuestro día a día. ¿Qué hace? En una rutina tú no estás haciendo ningún esfuerzo cognitivo. Simplemente el cerebro funciona solo, como en automático. Por eso es conveniente de vez en cuando salirse de estas rutinas, ponerle retos al cerebro para que tenga que esforzarse, para que no se acomode y entonces no trabaje, no se ejercite. Esto es como ir al gimnasio a nivel físico. Tú por mucho que vayas al principio, si llega un punto que lo dejas, el cuerpo se anquilosa, el músculo ya no se sigue desarrollando. Entonces lo mismo tenemos que hacer con nuestro cerebro, tenerlo ejercitado durante toda nuestra vida. Una de las cosas que os acabo de comentar para hacerlo es relacionarnos con gente, simplemente, algo tan sencillo como el tratar con otras personas. Hablar con ellas, recordar quiénes son, qué nos han contado la última vez que les vimos, qué les hemos contado nosotros, expresarnos para contarles algo nuevo. Este tipo de cosas que parecen tan normales, tan fáciles, son cosas que a nuestro cerebro le supone un gran trabajo. Entonces, yo os animo a todos ya desde aquí, a pacientes, a familiares, a todo el mundo, a hacer estas pequeñas cositas en nuestro día a día. Llegando al tema que nos ocupa, que es el caso de que empieza a haber un deterioro patológico, como sería en este caso la enfermedad de esclerosis múltiple, es fundamental tener una adecuada intervención con profesionales en este campo. Cada patología es distinta. Sabemos, por ejemplo, que en un daño cerebral a veces sí que podemos recuperar las funciones perdidas. Entonces hablaríamos de rehabilitación cognitiva. Una función que ya teníamos, la vamos a rehabilitar para recuperarla. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como es la esclerosis múltiple, sabemos que el cerebro se va degenerando a distinto ritmo, dependiendo del caso. Y esta es la parte clave de nuestra función. Lo que nos interesa es ralentizar este deterioro lo más posible. Cuanto más intervengamos en este proceso, más lento será el deterioro. A nosotros lo que nos interesa, el objetivo de la estimulación cognitiva es mejorar la calidad de vida y la independencia funcional de las personas, que sean autónomos y el mayor tiempo posible. Para eso necesitamos que las funciones cognitivas se mantengan estables o vayan deteriorándose al ritmo más lento posible. Nos interesa eso, que puedan seguir con su vida lo más, de la manera más habitual, más cómoda que se pueda, que puedan seguir trabajando hasta el mayor tiempo posible. Entonces aquí nos toca intervenir, bueno, en todas las funciones que os comentaba el anterior ponente. Sabiendo todo esto, hace ya unos casi 15 años, mi equipo creamos Neuronat. Es una plataforma creada por profesionales en neurorehabilitación y estimulación cognitiva. Nos juntamos una serie de neuropsicólogos, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y diseñamos esta plataforma porque veíamos la necesidad de crear una plataforma profesional. Había muchos materiales
bueno, que se usaban para este fin, pero realmente no estaban creados para ello. Había muchos juegos por internet, ¿no? Juegos incluso educativos o fichas educativas que estaban destinados a niños y estaban destinados más al aprendizaje de determinadas capacidades, como por ejemplo a nivel matemático o lectoescritor, pero no estaban destinadas ni para adultos ni para estimular las habilidades cognitivas, como os comentaban. Entonces necesitamos crear algo realmente conociendo el cerebro, sabiendo cómo se estimulan cada una de las capacidades y destinado siempre a profesionales. Al final, una buena intervención debe estar pautada por una persona con conocimientos en este campo, con experiencia y que vaya supervisando de manera periódica para adaptar los objetivos y los diferentes pasos a dar. Muchas veces hay gente que nos pide, ¿no? Directamente usar ellos la plataforma, algún usuario directo que tiene alguna patología o sus familiares. Y esto siempre les decimos que no. Quiero hacer hincapié en esta importancia de que haya detrás un profesional que sepa qué está haciendo. Si no, al final vamos a estar perdiendo el tiempo. Vamos a tener la sensación de que nuestro usuario, nosotros mismos, estamos haciendo cosas, pero si no están bien dirigidas, no sirven para nada. Tienen que tener un orden, tienen que tener un nivel de dificultad X, tienen que tener una secuencia de habilidades que tenemos que ir estimulando y o construyendo. Entonces, como os decía, nosotros creamos Neuronet, que es una plataforma para profesionales donde van a poder encontrar multitud de recursos para diseñar estos procesos de intervención. Ellos ya van a tener claro, tras hacer la evaluación y conocer el campo, ya van a saber más o menos qué tipo de intervención quieren hacer. Aún así, es fundamental conocer a cada paciente, a cada usuario, a cada persona. Cada uno de nosotros somos distintos, tanto por la patología, que aunque haya algunas con un perfil más similar, no deja de ser distinta en cada uno de nosotros, dependiendo de nuestros recursos anteriores. Esto se le llama reserva cognitiva. Hay gente que, bueno, ha estimulado mucho el cerebro durante toda su vida, entonces a la hora de tener una patología va a tener más recursos para hacerla frente. Igual si me falla un poquito el razonamiento, mediante la flexibilidad y la planificación soy capaz de suplir esto durante un tiempo. En cambio, la gente que tiene menor reserva cognitiva va a notar la afectación de las funciones mucho antes. Entonces vamos a hacer una intervención muy distinta con gente que tenga más recursos cerebrales, cognitivos, llamadlo como queráis, a gente que tenga menos. Gente más joven, gente menos joven, gente que vive en una ciudad, no podemos hacer una intervención igual a gente que vive en un pueblo. Sus necesidades van a ser distintas. Gente que siga trabajando. No es lo mismo un trabajo muy demandante como puede ser un alto directivo de un banco, a a una ama de casa, a distintos perfiles, ¿no? de exigencia en tu día a día. Gente que tiene una red social amplia, a gente que vive sola. Cada situación es distinta y nuestra intervención se debe adaptar a ello, a las necesidades que tiene el paciente en realidad. Esto se llama también valor ecológico. Nosotros vamos a intervenir. Nuestros objetivos es que cada uno de nuestros pacientes sean funcionales en su vida real, en su vida diaria. ¿Para qué voy a practicar? Luego os enseñaré. Hay un juego, por ejemplo, de ir al aeropuerto y detectar tu maleta en la línea de equipajes. Pues hay gente que esto no lo va a hacer nunca. Entonces, bueno, sí que este juego luego puedes extrapolar. Aquí lo que estamos trabajando es la atención, ¿no? Ser capaz de estar pendiente en la línea de equipajes y distinguir tus maletas de otras. Esta capacidad atencional tú luego la puedes usar en muchas facetas de tu vida. Pero concretamente ese caso, yo no se lo pondría a alguien que jamás va a ir al aeropuerto, igual practicaría otro tipo de actividades. Y esto es lo que el profesional sabe y ve claro, tiene que elegir bien cada una de las actividades. Entonces, nosotros lo que le damos es muchos recursos también para que no pierda tiempo, para que haga la intervención más precisa. Nuestras actividades tienen diferentes niveles de dificultad. Van pasando, dependiendo la ejecución, pues irá subiendo de nivel si lo hacen muy bien o irá bajando si lo hacen muy mal, o se mantendrá.
Si lo está haciendo bien, si ese es su nivel, pues vamos a dejarle ahí que siga ejercitando. Que en un futuro de repente da el salto para arriba, genial. Que la enfermedad hace que baje un poquito, bueno, pues adaptaremos el nivel. Todas estas cosas son fundamentales porque lo que no queremos tampoco es perder la motivación de los usuarios. Imaginaos una actividad muy fácil. ¿De qué me vale? De nada, me aburre, no me estimula, no me supone ningún reto. O al revés, una actividad muy difícil, me voy a frustrar, no consigo hacerla porque no está en mi nivel de dificultad adecuado. Entonces también voy a querer dejar de trabajar. Todo esto es muy útil dárselo al profesional ya bien estructurado. Le va a ahorrar mucho tiempo, que sabemos que hoy en día, al final, en este tipo de perfiles no se tiene excesivo tiempo y como queremos que sea muy personalizada, muy adecuada para cada uno de nuestros pacientes, la labor, el tiempo del profesional es invertirlo en esto, en personalizarlo, en cuidarlo, en ir dándole las ayudas adecuadas a cada usuario y explicándole cómo puede aplicar estos conocimientos que estamos adquiriendo en terapia, luego en su vida diaria. Vamos a verlo, que al final yo me enrollo, pero creo que la manera en que veáis realmente en qué consiste lo vais a ver aquí. Tenemos material para adulto, que esto es fundamental también a la hora de motivar a la gente también y que sean tareas que les sean útiles a ellos en concreto. Aquí tendremos actividades clasificadas por todas las funciones cognitivas. Pues, por ejemplo, dentro de atención tendremos material para trabajar la velocidad de procesamiento, la atención sostenida, la atención selectiva. Las funciones ejecutivas también suelen ser claves, trabajarlas. La memoria de trabajo, el ser capaz de retener varias informaciones en la cabeza y trabajar con ellas, manipularlas. El razonamiento, la planificación, la flexibilidad, son determinados procesos que podemos ver afectados en este tipo de perfiles y que es fundamental trabajar con ellos. También tendremos aquí las actividades de la vida diaria, como pueden ser pues desde vestirse, higiene general, ir al supermercado, limpiar la casa, temas de educación, de trabajo, de ocio, de participación social. O sea, al final el espectro es muy amplio. Dependiendo del caso y las necesidades, el profesional va a poder disponer de múltiple material. Esto también es muy beneficioso para los usuarios, ya que es mucho más motivador. Si estamos haciendo todo el tiempo las mismas actividades, aparte de aburrirnos, sí que probablemente veamos una mejoría en los resultados de las actividades. Cada vez las vamos a hacer mejor. ¿Por qué? Porque nos las hemos aprendido, las hemos hecho ya 5 veces en un mes, pues al final claro que la hacemos mejor, pero es mero aprendizaje, no por una mejora en la función cognitiva, que esto es lo que nos interesa. Entonces, gracias a NeuroNav, vamos a contar con multitud, prácticamente infinitas actividades distintas para no aburrirnos, para no aprendérnoslas, para ir cambiando de nivel, de modalidad también, porque dentro de la misma atención, por ejemplo, no es lo mismo la atención auditiva que la atención visual, la memoria lo mismo. Hay gente que tiene una mejor memoria auditiva. Yo, por ejemplo, se me quedan mucho mejor las cosas que veo más que las que escucho. Entonces, son todos estos pequeños detalles que NeuroNav facilita al profesional. Vamos a ver algún ejemplo. Para ello vamos a cribar por edad, porque tenemos material tanto para adultos como para niños. Muy importante, cribaremos por función cognitiva, dependiendo de la que queramos trabajar. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir la velocidad de procesamiento, que es un área que ya hemos visto que suele estar comprometida en este tipo de perfiles. Y uno de los últimos juegos que hemos hecho es este. Se llama emparejamientos veloces. Y mirad, trabaja la velocidad de procesamiento, trabajaremos también la atención selectiva y la inhibición. Recordad que el cerebro funciona normalmente de manera interrelacionada, interconectada. Es muy raro que haya una tarea en la que trabajemos una función de manera pura. Y sobre todo esto no sería realista. En nuestro día a día sí que es muy raro que solo estemos trabajando, que tengamos entre manos una tarea tan simple en la que solo trabajemos una función cognitiva. Entonces esto también lo tenemos en cuenta para avisarle al terapeuta y que elija la actividad que más le convenga a su paciente. En este caso vamos a aprovechar, vamos a trabajar un 3x1. En otros casos, imaginaos que el usuario tuviese algún problema de lenguaje. Pues si aquí pone que tiene una carga muy alta de comprensión o de vocabulario,
eh, no elegiríamos esta actividad de velocidad de procesamiento por este componente de lenguaje para este paciente en concreto con este problema de lenguaje. Entonces, bueno, son cosas que son muy importantes a la hora de establecer una adecuada intervención. Seleccionamos la fase, aquí veis que tenemos hasta 12, como os decía, va subiendo y bajando de manera automática. Y aquí vamos a elegir un nivel medio. ¿Y qué tenemos que hacer? Tiene que ir eligiendo la pareja de cada elemento que se muestra aquí. En este caso, el taburete va con el queso. Este iría con la neverita. Tengo que ir pulsando lo más rápido posible. Esto es el tiempo que se va agotando. Como es un nivel medio, bueno, ya hay unos cuantos elementos y no va lento, pero tampoco va muy rápido. Podemos pausar el juego cada vez que necesitemos, porque nos hemos puesto nerviosos, porque queremos ir al baño, por lo que sea. Y desde aquí el terapeuta también podrá cambiar el nivel, ¿vale? Elegir la fase. Y en este caso os quería enseñar lo que es el último nivel. Hay muchos más elementos y el tiempo es muy, muy limitado. Esto realmente necesitas un entrenamiento para que te dé tiempo. Todos estos resultados se van guardando de manera automática, así el terapeuta puede hacer un seguimiento de cómo va evolucionando el paciente. Y os voy a enseñar un par de juegos más para que veáis. Volvemos a elegir adultos. Vamos a ver, por ejemplo, un generador, que estas son aplicaciones que hemos creado que generan infinitas actividades. Como os comentaba antes, no vais a tener que repetir nunca una misma actividad. Por ejemplo, tenemos actividades muy usadas como ordenar palabras alfabéticamente, copiar matrices de letras, crear palabras mediante letras desordenadas, temas de manejo de dinero, ordenar, memorizar y ordenar luego una secuencia de elementos reales, sudoku, laberintos, cuentas, una cantidad de material inmensa. Y mirad, por ejemplo, esto sería una sopa de letras, que lo que me interesa enseñaros sobre todo es la posibilidad de personalizar las actividades. Como os decía, cada persona es un mundo, entonces vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Aquí vemos dos personalizaciones que ya han creado algunos compañeros míos, que serían nietos de Juan, para trabajar con un paciente que tenemos de Alzheimer con problemas de memoria, que sobre todo se queja que sí tiene problemas de memoria, pero ¿a dónde le afectan? Sobre todo en su día a día, que sus nietecitos vienen a verle y no se acuerda bien de los nombres o los lía. Pues vamos a hacer hincapié en este tema y en una sopa de letras, en vez de trabajar palabras aleatorias que no tienen ninguna importancia o significado para esta persona en concreto, trabajamos con sus nietos. Es una manera de reforzar la memorización, el contenido de nuestro cerebro. Cada vez que la encuentra, porque una sopa de letras sería más trabajar la atención, bueno, vamos reforzando. Pues has encontrado el nombre de María. ¿Quién es María? Pues María es mi nieta mayor, es la hija de mi hija Paula. Bueno, te va contando y todo esto al final es una manera de interiorizar los conocimientos, ¿no? Otra persona, pues que le encanta la geografía, pues trabajamos las ciudades. Con otra persona, dependiendo el perfil, la necesidad, yo os digo. Pues aquí podemos hacer, por ejemplo, una de futbolistas. Pues ahora mi paciente es un forofo del fútbol y entonces pues vamos a personalizarle este tipo de contenido. Se pueden cambiar también los tiempos. Hay veces, sobre todo en este perfil, ya hemos dicho que muchas veces se enlentecen. Pues vamos a aumentar los tiempos máximos de las actividades porque se puede hacer perfectamente, solo que se tarda un poquito más. Pues vamos a quitarle este margen. O le quitamos directamente el máximo o lo subimos para asegurarnos de que realmente tiene tiempo para hacerlo. Este aviso por inactividad se refiere a que nosotros detectamos cuando ha habido un problema, cuando el paciente ya no presta atención a la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos eso, que a nivel atencional nos hemos despistado, nos hemos levantado un momento al baño sin pausar la actividad, pues para que no cuente un tiempo que es irreal en resultados, y luego el terapeuta diga que ha pasado algo raro, Neuronap detecta que lleva un rato sin interactuar con la pantalla y pausa la actividad. Manda un mensaje auditivo y visual también para que el usuario vuelva a prestar atención y continúe. Se puede personalizar las instrucciones. Podemos poner un cronómetro en pantalla. Los cronómetros, por ejemplo, a mí en general me estresan y a mis usuarios también. Pero cuenta adelante sí que nos pueden venir bien para ayudarnos a organizar el tiempo. Ver eso, cómo vamos. Bueno, el otro día tardamos 5 minutos, este día llevamos 4 y ya casi hemos acabado. Ser más realistas con nuestra planificación, ¿no? Si tengo 10 minutos, a ver, he hecho 3 cuentas y en 4 minutos, pues si tengo que hacer 10 en total,
pues bueno, voy más o menos justa. Todas estas cosas vienen bien y son reales. Esto tu día a día también tienes que ser capaz de planificarte tu tiempo. Y en este caso en concreto también podemos personalizar lo que es el contenido de la sopa de letras, el tamaño de la matriz, es decir, cuanto más columnas y filas tenga, más difícil va a ser. Podemos elegir cómo aparecen las palabras. Si aparecen en horizontal es la manera natural de lectura que será más fácil. Si aparecen en vertical, diagonal o hacia atrás, siempre se dificulta más la tarea. El número de palabras y qué palabras. ¿No? Pues aquí ya damos una base de palabras clasificadas por nosotros por longitud. Palabras más largas se encontrarán más fácil, palabras más cortas tardarás más tiempo en encontrarlas. Por temáticas, pues imaginad las habituales. Muchas veces hay que trabajar con animales, con utensilios de cocina, con emociones, profesiones, o vamos a personalizarlas, que esto para mí es la clave. Pues aquí vamos a poner a Messi, a Casillas y a Ronaldo, los que sean. Y queréis que no, ya gana un poquito en motivación la tarea. Aquí tendríamos la posibilidad, vemos la solución, pues están en esta posición ahora mismo, y dándole al botón general tenemos esta opción de tener infinitas sopas de letras con el mismo contenido que nos interesa trabajar, pero lo va cambiando de sitio. Así nunca vamos a repetir la misma sopa de letras, el mismo sudoku, el mismo laberinto, etcétera, etcétera. Y esta sería otra de las actividades principales de Neurona. Tenemos también aquí una sección que se llama recursos extra, que esta también puede ser muy interesante según se use, donde damos un banco enorme de imágenes y de sonidos para que el terapeuta cree sus propias actividades. No son actividades en sí mismas, sino imaginaos, pues aquí dentro hay imágenes. Tenemos de todo, tenemos secuencias. ¿Qué son secuencias? Son tareas de la vida diaria partidas por pasos. Pues hay veces eso, que me despisto, que ya no sé si tengo que, yo qué sé, con el café, pues echo primero el azúcar, echo primero el café, ¿en qué orden friego? Bueno, determinados perfiles necesitan este tipo de prácticas. Tendríamos, bueno, de todo, personas con diferentes emociones, diferentes gestos, profesiones, situaciones. Esto de las situaciones sí que suele ser muy útil también. Te presentan diferentes situaciones y entonces vamos a comentarlas. Es una manera, ¿no?, de entablar de hacer una actividad muy realista. Es como tú te encuentras en la vida real, con sonidos, con diferentes estímulos. Tienes que prestar atención a unas cosas en concreto. Por otro lado, te estás pensando en lo que luego vas a cocinar. Bueno, nosotros, lo dicho, aquí damos un montón de recursos y es el profesional el que puede montar la actividad para que luego el usuario la haga. La manera habitual de trabajar será mediante sesiones. Hasta ahora os he ido enseñando actividades sueltas, pero lo que hará el terapeuta será crear una sesión de diferente duración, dependiendo del caso, pues 30 minutos, 50, los que él considere. Y entonces cuando el paciente vaya a sesión, le pondrá las actividades y ya está. Aparte, una de las grandes ventajas de esto es el poder hacer sesiones a distancia también. Esto nos salvó durante la pandemia, ya que al estar confinados había muchos usuarios que no podían venir a consulta, no podían venir a la clínica. Y ya sabemos todos que la intervención periódica continuada es fundamental. No podemos trabajar durante un mes, luego dejarlo, volver. Entonces, durante ese tiempo, menos mal que tuvimos la opción de poder mandar las sesiones diseñadas también por los terapeutas a casa. El paciente simplemente necesitaba una conexión a Internet, un dispositivo tipo ordenador de mesa, un portátil o una tablet. Móviles no, esto es importante, que sí que hay gente que nos lo pide, pero no tiene sentido. Al final, por muy grandes que sean hoy en día los móviles, son demasiado pequeños para hacer este tipo de actividades. No se verían bien todos los estímulos, a la hora de moverías tres a la vez, los pondrías unos encima de otros, no tiene sentido. Pero con cualquier otro tipo de dispositivo no habría ningún problema. El paciente tiene su usuario y su contraseña, se mete y le salen todas las actividades que el terapeuta le ha pautado. Entonces esto también tiene muchas ventajas, aparte de para momentos como el confinamiento, que esperemos que no se vuelva a repetir, para casos, bueno, para hacer un poco más intensiva la intervención, porque muchas veces no podemos
los pacientes no pueden venir a consulta tanto como sería deseable para llevar esta continuidad en la intervención. Entonces, bueno, vienen 1 o 2 veces por semana, lo que sea. Estamos con ellos, que también esta parte no hay que perderla, la de que vengan y poder estar con ellos mano a mano, poder explicarles las cosas, poder darles las ayudas que necesitan en cada momento, pero luego reforzar esta intervención desde casa, con sesiones que nosotros hemos pautado, o sea, como decíamos al principio, no son actividades que elegimos al azar, sino que hemos pensado bien lo que toca en ese momento y ellos la hacen desde casa, 20 minutitos al día, lo que sea, lo que consideremos necesario en cada caso. En vacaciones también viene muy bien, que a veces sí que se espacian más las visitas, o incluso para determinados perfiles, pues imaginaos más rurales, por ejemplo, que a veces sí que cuesta más, que vengan, tienen 1 hora, 2 de autobús, de coche, no pueden estar viniendo tan a menudo como desearíamos. Entonces, para todos estos casos, el poder hacer las sesiones a distancia es una gran ventaja, es una gran suerte. Y grosso modo, esto sería la plataforma NeuroNav, así para que la veáis un poquito por encima y sepáis que os podéis encontrar. En general, ya os digo, tanto profesionales como usuarios están encantados por la variedad de material, por la calidad del material, por la diferente nivelación, los diferentes enfoques. Entonces, bueno, espero que os haya gustado lo que os he contado. Cualquier duda, estaré encantada también de resolverla y un placer haber participado en estas jornadas. Un saludo. Hasta luego.